una satisfacción presentar a la doctora Viadero, que va a ser la ponente de esta 358 sesión académica de la Real Academia de Medicina. Es una satisfacción, ella es cardióloga infantil en el Hospital Marqués de Valdecilla. Es una satisfacción por varios motivos. Uno, por su competencia. Ella es cardióloga infantil, que actualmente probablemente es de las personas que tiene más experiencia en este síndrome de afectación multisistémica de nuestro país. Ella participa en las redes de investigación de la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad que tiene muchas similitudes con este tipo de trastorno. También participa en un estudio nacional de medicina genómica aplicada a identificación de factores genéticos o genes candidatos a la respuesta hiperinflamatoria, tanto en la enfermedad de Kawasaki como en la enfermedad o respuesta al COVID. Por lo tanto, es una satisfacción presentar a una persona joven, de la que conoce su trayectoria, porque el otro aspecto es que le tengo especial afecto, cariño y respeto profesional. Es una persona que ha estudiado medicina en la Universidad de Cantabria, se ha formado como pediatra en el Hospital Marqués de Valdecilla, pero algunos dirían en la Residencia Cantabria, porque fue hace unos pocos años, y se ha formado como cardiólogo infantil de la mano de una de las unidades de referencia nacionales y europeas que tenemos en España, el Hospital Gorgón y Marañón de Madrid. Realmente que ella sea una persona que la unidad de referencia, una de las unidades de referencia europea, mejor consideren y más se apoyen. De hecho, ella participa en cursos, en protocolos, en capítulos de libro que se elaboran directamente desde este centro de referencia, lo cual no hace falta que nosotros, que le tenemos especial cariño, pues tengamos que decir que es una referencia, porque el centro más importante que hay a nivel europeo se apoya en parte de su actividad. Y bueno, pues recientemente ha iniciado una actividad que probablemente culmine en su tesis doctoral, pues relacionado con este tema. Por tanto, realmente es una satisfacción pues poder escuchar de una persona joven, pero de aquí, formada aquí y muy vinculada, lógicamente, al Hospital Valdecilla y a Cantabria, que nos va a impartir esta conferencia del síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues yo lo primero, como no puede ser de otra manera, agradecer la invitación a la Real Academia, a la doctora Garijo en su nombre. Yo diría que prácticamente todos o la gran mayoría de los académicos pues he tenido el honor de que me den clase, entonces, bueno, pues qué más puedo decir, ¿no? En segundo lugar, al colegio, que la verdad que nos apoya muchísimo, ¿no?, en poder dar estas charlas, en fomentar la docencia. Y bueno, pues al doctor Lamuño, que qué decir de él, ha sido pues mi tutor de residente, mi tutor codirector de tesis, un excelente compañero, un ejemplo para todos en el servicio y fuera de él. Y bueno, pues una referencia. Y por supuesto a todos los que habéis venido a gastar aquí un ratito de vuestro tiempo a oírme hablar sobre este tema, que bueno, pues los pediatras parece que somos como un poco el hermano diferente de la medicina, y bueno, pues a lo mejor con esto vamos a ver que igual no somos todos tan diferentes como parece. Lo primero de todo, centrar el tema, ¿qué es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID? Probablemente los pediatras que están aquí lo tienen ya muy claro, porque nos hemos tenido que poner las pilas de una forma exagerada en 2 años. No sé si el resto de compañeros que están acostumbrados a ver patología de adultos lo tienen tan claro, o saben lo que es eso, o saben si puede afectar también a los pacientes adultos. Bueno, la charla la voy a estructurar un poco de esta forma. Primero, 2 pinceladas del COVID-19 en la edad pediátrica. ¿Qué es esto del PIMS? ¿Cuál es la epidemiología, la patogenia, la clínica? ¿Qué similitudes, qué diferencias tiene con la enfermedad de Kawasaki? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Lo veremos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el pronóstico? Luego hablaré del mismo síndrome, pero en la edad adulta. O sea, esto existe en la edad adulta, aunque parece que es menos frecuente, está descrito. Y luego, pues nada, para terminar un poco hablar de vacunas, que también es otro tema muy de moda, y específicamente en este proceso. El COVID-19, pues qué decir que no se haya dicho ya, ¿no? A finales de 2019, en China, pues empezaron a surgir unos casos de neumonía de origen desconocido y se describió una nueva enfermedad, el COVID-19, que estaba causada pues por un nuevo agente que emergía, y que era el SARS-CoV-2, que bueno, pues era de una familia de virus ya conocido, pero sin embargo era un agente nuevo. Rápidamente se expandió por todo el mundo, y en marzo del 20 pues ya la OMS declaró la pandemia. Y estamos bastante familiarizados en cuál ha sido la historia natural de la enfermedad, sobre todo en la edad adulta, ¿no? Empieza con un cuadro de fiebre, de tos,
y bueno, pues en los siguientes días podían aparecer otro tipo de síntomas, la típica dificultad respiratoria, y luego sabemos también que hay algunos pacientes que, bueno, pues se ponían más graves, ¿no? Había una afectación multisistémica, un compromiso multisistémico, y se empezó a hablar, pues en todos los medios se hicieron famosas las citoquinas, las tormentas de citoquinas salían en La Sexta, y en todos los bueno, en todas las televisiones, ¿no? Y que parece, bueno, pues que condicionaban la gravedad de la enfermedad, ¿no? Un aumento de las citoquinas proinflamatorias y una disminución de las antiinflamatorias. Sin embargo, los pediatras hemos sido como un ente un poquito aparte en el COVID-19. O sea, el COVID-19 se ha manifestado de una forma distinta en la edad pediátrica. Por una parte, en España hemos visto que aproximadamente el 15% de los casos de COVID-19 pertenecían a la edad pediátrica, y hemos sido afortunados porque realmente nuestros niños han tenido una enfermedad mucho menos grave en general. La mayoría han cursado de forma asintomática o de forma leve. Y bueno, tan solo el 1% ha necesitado ingresar en el hospital, de ellos en torno al 20% ha precisado UCI, y sí que, aunque la letalidad es baja, pues existe, y sobre todo hemos visto que se ha descrito en niños pues que eran más pequeñitos de edades o que tenían otras comorbilidades, otras enfermedades crónicas. Y a medida que fue avanzando la pandemia y fuimos viendo cómo se manifestaba este virus, pues vimos dos entidades que para los pediatras han sido especialmente preocupantes. Uno es el PIMS, del que vamos a hablar hoy, y otro es el síndrome de COVID persistente. ¿Por qué los niños son menos susceptibles al COVID? ¿Por qué se infectan menos? ¿Por qué tienen una enfermedad menos grave? Pues a pesar de que se saben muchas cosas en tan poco tiempo, bueno, pues se ha estudiado muchísimo sobre el COVID, pero hay cosas que no terminan de estar claras. Hay distintas teorías. Bueno, pues se habló mucho al principio de la pandemia, que podía ser porque los niños pues habitualmente se enfrentan a virus respiratorios de otro tipo, que eso les confería una cierta capacidad inmune. Y se habló también mucho de los receptores EK2, que sí que, bueno, pues en los niños recién nacidos hay un mayor número de receptores y luego van disminuyendo a lo largo de la infancia para volver a aumentar en la edad adulta. Y bueno, pues ya entrando un poquito en harina, ¿qué es esto del PIMS, del MIS-C? ¿De qué estamos hablando? Bueno, me gusta poner esta diapositiva, y es que, bueno, empezaron a salir en los medios de comunicación, hubo una alerta para los pediatras por parte de la AEP a finales de abril, bueno, pues alertándonos de que había habido varios casos de enfermedad grave. Sobre todo se empezaron a describir en Reino Unido, que allí ya sabemos que hay un sistema de alerta sanitaria pues bastante potente, y bueno, pues empezamos a ver que había niños que, en relación con la enfermedad, sin tener al principio muy claro si era realmente relacionado con ello o simplemente era una asociación temporal, niños que empezaban a ponerse muy malitos, que necesitaban ingresar en la UCI, que debutaban con shock y con algunos síntomas clínicos bastante parecidos a la enfermedad de Kawasaki, con el exantema característico, con la inyección conjuntival, e incluso al principio, que no se sabían manejar bien, pues varios de estos niños fallecieron. Así que, no sé si lo recordáis, nosotros como pediatras sí, surgió una alerta importante, los padres se preocuparon mucho, nos preguntaban. Bueno, fue una época un poco estresante en ese sentido. Y esto, como veis, pues es una publicación del 28 de abril, y rápidamente aquí en nuestro hospital pues nos tuvimos que poner las pilas, porque este recorte del periódico es del diario Montañés, del 1 de mayo del 20, y ya tuvimos nuestro primer caso de PIMS en el hospital, y a partir de ahí pues los que han ido viniendo, que aproximadamente pues llevaremos unos 12, 15 pacientes, una cosa así. Bueno, esta es la primera locura. ¿Cómo lo llamamos? Pues bueno, de muchísimas formas, como veis, en función del idioma, las siglas. En España, bueno, el más aceptado es el último, pero como es un poquito difícil de pronunciar el SIMPEDS, pues utilizamos el PIMS o el MIS-C. Pero bueno, todas estas definiciones vienen a hablar de lo mismo, del mismo síndrome. Y realmente, por suerte para nosotros, se trata de una patología que no es frecuente. Aproximadamente el 1% de los niños con COVID desarrollan un PIMS. Como veis aquí, en esta publicación que recogí del New England, pues bueno, aproximadamente ellos recogen una incidencia de infección por SARS-CoV-2 en menores de 21 años de 300 más o menos 20 casos por 100.000, y la incidencia del MIS-C pues
fue de en torno al 2 por 100.000. Y una cosa que llamó la atención con respecto al perfil del niño que con COVID agudo ingresa y se pone malito, y es que estos niños en su mayoría son sanos, no son niños con patologías previas, no son niños cardiópatas, no son niños con problemas neurológicos, sino que son niños en su gran mayoría sanos. En cuanto a la edad típica de presentación, pues está en torno a los 8 o 11 años, pero se ha descrito en todo el rango de edad, entre el 1 y los 20 años. Luego veremos que la definición un poco de caso varía en función de las distintas sociedades y bueno, pues eso. O sea, que veis que puede pasar a cualquier edad, pero realmente es más prevalente en la edad pediátrica entre los 8 y los 11 años. Y una cosa que también se vio es que aparece o se desarrolla varias semanas después de la infección. Aproximadamente de media suele aparecer entre las 2 y las 6-8 semanas, aunque hay algún caso descrito incluso más tardío. Y esto lógicamente pues lo que va a favor es que se produce a consecuencia de un mecanismo inmunomediado, no de una acción directa del virus en el organismo. En cuanto a la distribución mundial, pues vemos aquí que en las distintas publicaciones que se han hecho a nivel internacional, aproximadamente se recogen incidencias similares en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en Sudáfrica. Sin embargo, ya hay un primer tema curioso, y es que la incidencia en los países asiáticos, donde por contra sabemos que la enfermedad de Kawasaki es mucho más frecuente, pues ha sido bastante menor, a pesar de que ellos no fueron muy golpeados también por la pandemia, sobre todo al inicio. Entonces esa ya es la primera diferencia, y eso nos hace pensar, lógicamente, pues que hay factores genéticos que predisponen a tener esta enfermedad. Digamos que en la raza donde más frecuentemente se ha descrito el PIMS es en la raza negra, en torno a prácticamente la mitad de los casos, y la segunda raza más frecuente pues son los blancos hispanos. A continuación, pues seguido de los blancos no hispanos, y por último, y con bastante distancia, los asiáticos. Entonces, bueno, pues aunque la patogenia realmente no se conoce, sí que se supone, ¿no?, que es un individuo que está genéticamente predispuesto, que sobre él interacciona un agente infeccioso, en este caso pues el SARS-CoV-2, y que eso desencadena una respuesta inmunológica anormal, que es la causante de todo el espectro clínico. Y bueno, pues como ya he dicho, ¿no?, la gran mayoría de los casos se desarrollan al cabo de varias semanas de haber pasado la infección, y sí que se ha demostrado que en torno al 80-90% de los pacientes tienen serologías positivas, y sin embargo la PCR es positiva pues en bastante menor proporción. En cuanto a la clínica, las manifestaciones clínicas, pues bueno, me gusta también esta imagen porque es bastante gráfica. Es un documento informativo para la población general de la CDC. Entonces, bueno, viene a dibujar lo que es el PIMS, ¿no? Es un niño que ha tenido COVID previamente y que empieza con un cuadro de fiebre alta, con afectación del estado general y con síntomas que suelen ser síntomas digestivos, aparición de un exantema, de alteraciones en la piel, y que se pone malito, ¿vale? Que es un niño que pues no está bien, está grave. Aquí, como decía, ¿no?, estas serían las definiciones de caso. Entre la OMS, la CDC y bueno, el Royal College no se terminan de poner completamente de acuerdo, pero sí que es verdad que prácticamente coinciden en lo fundamental, y es que se trata de un paciente, en este caso pediátrico, que desarrolla fiebre y 2 o más síntomas de lo que hemos hablado, ya sea afectación digestiva o afectación neurológica o afectación cardiovascular, ya pueda ser clínica o por parámetros bioquímicos, como puede ser la elevación del ProBNP y las troponinas. Y además hemos tenido que, por un lado, descartar otras causas, porque veremos que es una enfermedad que se parece bastante clínicamente a otras, como puede ser la sepsis o como puede ser el shock tóxico estafilocócico o estreptocócico. Entonces, es, digamos que, mandatorio descartar estas entidades, y además debemos de objetivar que el niño o ha tenido una PCR positiva o bien tiene serologías positivas, o sea, es decir, se ha enfrentado a la infección. Vamos a desgranar un poquito la sintomatología y bueno, pues el síntoma más frecuente, más prevalente, es la fiebre. La presentan el 100% de los pacientes.
Es una fiebre característicamente persistente, elevada, y que antes de que aparezcan el resto de síntomas habitualmente tiene una duración media de entre 4 y 6 días. Es un cuadro febril al inicio, sin mucho foco. Suele asociar, es muy frecuente, como veis, el 60-100% de los casos, asocia síntomas digestivos, es decir, nos puede parecer una gastroenteritis al principio. Tienen diarrea, tienen vómitos, tienen dolor abdominal. Si hacemos una prueba de imagen vamos a ver ileocolitis y a veces, sobre todo no tanto en fase aguda sino más subaguda, podemos ver afectación de las enzimas hepáticas y colestasis, que a veces incluso en los niños mayorcitos son persistentes, aunque característicamente suelen ser leves. Otro órgano o sistema que se afecta con mucha frecuencia y que le confiere gran parte de la gravedad en fase aguda es la afectación del sistema cardiovascular. Como vemos, es muy frecuente, en torno al 50 al 90% de los niños con PIMS tienen afectación cardiovascular. Y esta puede llegar a ser grave y comprometer, bueno, pues su vida, ¿no? Pueden debutar con shock cardiogénico, con disfunción del ventrículo izquierdo, con datos de miopericarditis, incluso con arritmias. Y pueden desarrollar en fase subaguda aneurismas coronarios, lo mismo que el Kawasaki. Hay algunos niños en que ecocardiográficamente no vemos tanta afectación, pero sin embargo sí que tienen elevación de los marcadores pues cardíacos, ¿no? El NT-proBNP, que sabéis que es un marcador de insuficiencia cardíaca, o las troponinas. Y sirve, digamos, como elemento diagnóstico. Seguidamente, otro perfil de síntomas que podemos ver es la afectación mucocutánea. En esto es en lo que también se parece mucho al Kawasaki. Es muy frecuente que tengan un rash, que puede ser, bueno, polimorfo, de distintas características, y pueden presentar labios rojos, fisurados, lengua frambuesada, hiperemia conjuntival seca y descamación de los dedos de las manos y de los pies de forma subaguda. Esto, a los que os suene la enfermedad de Kawasaki o tengáis más conocimiento de ella, es otra cosa muy típica del Kawasaki. Entonces, bueno, pues de ahí también sus similitudes. Y luego hay otros síntomas típicos, que es la afectación neurológica. La afectación neurológica, como el dolor de cabeza, la confusión, la letargia, la irritabilidad, son muy frecuentes, muy frecuentes. Por suerte, otro tipo de afectación neurológica más severa, como puede ser la aparición de meningoencefalitis, de encefalopatía, incluso de desmielinización, están descritos, pero son menos frecuentes. Bueno, una vez que hemos visto un poco cómo se presenta, cuál es el espectro clínico de nuestros pacientes, pues vamos a ver cuáles son los hallazgos de laboratorio típicos que tienen estos niños. Y veremos sobre todo en el hemograma que tienen neutrofilia, tienen leucocitosis con desviación izquierda, tienen linfopenia, es muy frecuente que también tengan anemia para la edad y muchas veces también en fase aguda tienen trombopenia, las plaquetas están disminuidas. Sin embargo, en fase subaguda es habitual que veamos que se elevan, que aparece una trombocitosis, que eso también es igual que su hermanito gemelo, el Kawasaki. Luego, veis que prácticamente la totalidad de los pacientes van a tener elevación de los reactantes de fase aguda y van a tener elevación del fibrinógeno y del dímero D. Esto es una cuestión también importante a reseñar. Luego suelen estar elevados los marcadores cardíacos, lo que ya hemos dicho, y puede haber también otros hallazgos, hipoalbuminemia, hiponatremia, elevación de las transaminasas. Entonces, bueno, y si alguien se anima a decir algo, después de esta presentación de cuáles son las características clínicas y analíticas de nuestros pacientes, ¿cuándo lo sospecharíamos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir aquí es que no es una enfermedad, es un conjunto de síntomas que definen un síndrome. Eso es lo primero. ¿Cómo sospecharlo? ¿Cómo sospecharlo? Pues cuando se encuentra un niño de unos 8 años de media, no por debajo de 4, que es lo que le ocurre al Kawasaki. Muy bien. De unos 8 años de edad,
que con más frecuencia es de raza negra o es hispano y que no es japonés, por ejemplo, como ocurre al Kawasaki. Con un montón de síntomas, y tú ya has dicho, pues lo que podemos encontrar. Los ojos enrojecidos, la fiebre persistente, etc. Y luego el estudio... Y ya si les preguntamos si ha estado malito, hace... Estudios en sangre que a veces hay pues elevación de las plaquetas, no solo en algunos las plaquetas están disminuidas, pero en algunos están. Pero claro, si vemos que empiezan a aparecer en el estudio del corazón, empiezan a aparecer en las coronarias los aneurismas, eso ya es definitivo. Una vasculitis parecida a la poliarteritis nodosa y luego la afectación de las coronarias como están afectadas por lesión, hay sitios donde hay menos resistencia y se forman aneurismas. Los aneurismas son muy típicos de este proceso, pero también del Kawasaki. Entonces es difícil diferenciar todo esto del Kawasaki. Efectivamente. La diferencia fundamental del Kawasaki, niño de menor edad y de raza distinta. Efectivamente. Bueno, entonces no lo estoy haciendo tan mal, ¿eh? Bueno, eso iba a decir. Exactamente, o sea que por lo menos eso me salva, ¿no? Que los alumnos son muy buenos. Sí. La enfermedad de Kawasaki, es la primera vez que la escucho y yo soy lega, ¿solamente es para menores, como dice el doctor? Bueno, principalmente afecta a la edad pediátrica. El 80% de los pacientes son de edad pediátrica, pero hay casos descritos en la edad adulta también, sobre todo en adultos jóvenes. Bueno, entonces puedo seguir, ¿no? Bueno, y esto precisamente es a lo que hace alusión. Nosotros en pediatría ya teníamos una enfermedad que nos sonaba bastante, ¿eh? que era y que es la enfermedad de Kawasaki. Y la verdad es que de la enfermedad de Kawasaki ya teníamos un bagaje, un conocimiento, porque, bueno, pues la había descrito el doctor Kawasaki en el año 67 y se trata de una vasculitis sistémica que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre. Es la segunda vasculitis en frecuencia en la infancia y es la primera causa de afectación cardiovascular adquirida en nuestro medio, donde por suerte pues ya no vemos en los niños enfermedad reumática como se ha visto hace unos años, ¿eh? Es una enfermedad que característicamente tiene una evolución aguda y autolimitada. Y aunque tiene una distribución universal, con diferencia, los que más experiencia tienen en ella, porque es mucho más frecuente, son los asiáticos, es en Japón, aunque se ha descrito en todo el mundo y aquí pues también tenemos todos los años nuestros Kawasakis y de hecho es que ya nos había llamado la atención antes de que empezara la pandemia que estábamos viendo un perfil distinto de la enfermedad de Kawasaki, estábamos viendo muchos más casos al año de los que estábamos acostumbrados y con un perfil de gravedad mayor. Niños con Kawasaki que iban a la UBI, que eso, bueno, siempre había sido excepcional. Niños con Kawasaki refractario, que teníamos que poner incluso tratamientos biológicos, y niños con Kawasaki con lesiones coronarias, pues que no estábamos acostumbrados a que fuera lo habitual. El Kawasaki, pues un poco como ha comentado el doctor Val, pues no hay una prueba que lo diagnostique, es una enfermedad de criterios clínicos, la fiebre y todos los datos de afectación mucocutánea, además de una serie de datos analíticos que, bueno, pues son muy típicos, muy característicos, aunque no diagnósticos. Y la importancia de la enfermedad de Kawasaki, si es aguda y es autolimitada, ¿cuál es? Pues es esta, es que tienen un riesgo potencial de desarrollar aneurismas coronarios, y que ese riesgo se eleva incluso hasta el 20-25% de los pacientes que no son correctamente tratados con gamma globulinas antes de los 10 días de evolución de la enfermedad.
y la potencial morbimortalidad que puede tener ello, porque bueno, pues sabemos que la cardiopatía isquémica, por suerte para los pediatras, es una patología poco prevalente en la edad infantil, pero precisamente estos niños sí que pueden sufrir cardiopatía isquémica. Entonces, bueno, pues de repente se describió esta enfermedad y no teníamos muy claro, ¿no? El PIMS es la misma enfermedad que el Kawasaki, es el Kawasaki causado por el SARS-CoV-2. Al principio incluso sí que se pensaba que era la misma enfermedad. Luego se ha visto que realmente tienen muchas similitudes, pero también tienen sus diferencias que hace pensar que realmente no son exactamente la misma enfermedad. Comparten manifestaciones clínicas, pero tienen diferencias epidemiológicas, como ya he estado un poco tratando de transmitir. No aparecen exactamente en las mismas razas, con mayor o menor frecuencia. A nivel clínico, el PIMS tiene mucha más afectación cardiovascular, es mucho más grave, vemos mucha más miocarditis, mucha más disfunción ventricular. En el Kawasaki esto es, bueno, está descrito, es posible, pero es mucho menos frecuente. Y luego también tienen ciertas diferencias analíticas. En el MIS-C es más frecuente la trombopenia, la leucopenia y la elevación de los reactantes de fase aguda. Y además tienen mayor elevación habitualmente también del dímero D, del fibrinógeno. Y en cuanto al riesgo de los aneurismas coronarios, que tanto nos preocupa con el Kawasaki, pues es una incertidumbre con el PIMS. Sí que se sabe que puede producir aneurismas coronarios, pero no está claro todavía si realmente en la misma medida de riesgo que los pacientes con Kawasaki. Porque claro, estamos diagnosticando aquellos casos de PIMS como todo, como todas las enfermedades cuando empiezan a describirse. Estamos viendo los casos más graves, pero puede ser que haya habido casos que sean leves, ¿no? Y nos puedan traer estas consecuencias, pues realmente no lo sabemos todavía, eso está por aprender. Entonces, bueno, ya tenemos claro cuando sospechamos este proceso y ahora, pues, ¿qué hacemos con estos pacientes? Bueno, nosotros en el servicio habitualmente solemos seguir las guías y las recomendaciones que publicó la EP, bueno, pues en consenso con las distintas sociedades de las subespecialidades pediátricas y bueno, pues en principio sí que se recomienda que todos los pacientes ante la sospecha deben ingresar, deben estar vigilados estrechamente, deben estar monitorizados por ese riesgo de afectación cardiovascular, de arritmias, que puede ser brusco. Y bueno, pues hay que valorar el ingreso en UCI en muchos de ellos, hay que tenerlos controlados muy de cerca y muchas veces sí que precisan soporte, sobre todo hemodinámico. En los pacientes que hemos visto, bueno, pues sí que un gran porcentaje de ellos han precisado soporte hemodinámico en la UCI. En cuanto a la necesidad de ECMO o de asistencia ventricular, pues bueno, también está descrita, no es tan habitual, pero bueno, sí que efectivamente son pacientes que pueden precisarlo. Y bueno, ¿qué podemos hacer por ellos? Además de sostenerlos hemodinámicamente, pues podemos tratarlos. ¿Cómo los tratamos? Pues fundamentalmente el tratamiento se basa en 3 pilares. Es el tratamiento antimicrobiano, es el tratamiento inmunomodulador y es el tratamiento antitrombótico o anticoagulante. El tratamiento antimicrobiano, pues todos nuestros pacientes los tratamos inicialmente con antibioterapia empírica de amplio espectro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que se nos presenta sin saber que es un PIMS. Viene un niño con fiebre, con afectación multiorgánica, con afectación del estado general, con una analítica con leucocitosis, con elevación de los reactantes de fase aguda. Nos pide el cuerpo, sacamos cultivos y ponemos antibioterapia de amplio espectro empíricamente. En cuanto al tratamiento antiviral, el remdesivir, ¿no? que tanto se habló del COVID grave, parece que tiene poca utilidad. ¿Por qué tiene poca utilidad? Porque no es un daño del virus, sino que es un mecanismo inmunomediado. No tenemos una infección aguda. Entonces, aunque los primeros casos de PIMS sí que se trataron con remdesivir, ahora ya ha salido, digamos, de las recomendaciones generales. Esta es la diapositiva fundamental del tratamiento. La base del tratamiento, como en la enfermedad de Kawasaki, es el tratamiento inmunomodulador. Me preguntaba antes el doctor Valvernal, ¿es el mismo tratamiento? Es muy parecido.
No es exactamente igual, pero sí que es ciertamente muy parecido. ¿Pondremos gamma globulina? Pues en principio a todos los pacientes en los que sospechemos un PIMS pondremos gamma globulina. A veces no vamos a tener la certeza de que lo es hasta que han pasado varios días y tenemos los resultados de las serologías. Pero si tenemos una sospecha alta, un niño que nos llega en estas condiciones, que hemos descartado razonablemente otras causas, que sabemos que ha tenido un COVID hace ese periodo de tiempo, ventana que nos interesa, o ha tenido, por ejemplo, un contacto conocido o una infección respiratoria, es razonable poner gamma globulinas. ¿A qué dosis? Pues 2 gramos por kilo en un día o repartido en 2 días en función de que el paciente esté en shock o tenga disfunción ventricular para no sobrecargarlo. Y los corticoides, pues en principio nosotros prácticamente a todos los pacientes los asociamos de entrada, pero bueno, se podría valorar poner solo la gamma globulina de inicio en aquellos casos que estén mejor, y se asociarían en los graves, en los que están en la UCI, en los que tienen disfunción ventricular, o bien en los que hemos decidido poner solo gamma globulina, pero persiste la fiebre, persiste la elevación de reactantes, y bueno, pues se puede poner o bien metilprednisolona 2 por kilo, o bien en los casos ya más graves o más refractarios, pues poner megabolos de metilprednisolona. Y los tratamientos biológicos, que tan de moda están para prácticamente bueno, pues tantas enfermedades, pues se reservarían en principio a aquellos casos que no podamos poner los corticoides o que sean resistentes a ellos. Y se ha utilizado tanto el infliximab, los anti-TNF, como anakinra, ¿no?, los inhibidores de la interleuquina 1, como el tocilizumab, que bueno, pues es un inhibidor de la interleuquina 6. ¿Por qué no se usan de inicio, lo mismo que en el Kawasaki? ¿Por qué pasamos por gamma globulinas, pasamos por corticoides? Pues por similitud con el Kawasaki sabemos que son las gamma globulinas las que han demostrado, digamos que la disminución del riesgo de desarrollo de aneurismas coronarios. Los corticoides han tenido sus momentos vitales a lo largo de los años, incluso se habló de que podían promover, favorecer el desarrollo de aneurismas. Bueno, ahora se reservan para los casos graves o refractarios, pero sí que se sabe que los fármacos biológicos controlan la fiebre y controlan los reactantes de fase aguda, pero no está claro que protejan sobre el desarrollo futuro de aneurismas coronarios. Por eso están un poco ahí en segundo lugar. Y por último, pues el tercer pilar del tratamiento sería el tratamiento antitrombótico. Es un proceso que genera procoagulabilidad, ¿no? Entonces, estaría indicado antiagregar, según nuestra guía de la EP, no es a todos los pacientes, nos dan una serie de criterios seleccionados, los que cumplen criterios de Kawasaki, los que vemos aneurismas, los que están más graves, los que desarrollan trombocitosis. Hay guías americanas en que dicen que mejor tratar con aspirina a dosis antiagregantes a todos. Y en segundo lugar, pues la anticoagulación, las heparinas de bajo peso molecular, que estarían lógicamente indicadas para el tratamiento de la trombosis ya establecida y que usamos de forma profiláctica en un gran porcentaje de pacientes, sobre todo porque suelen tener unas elevaciones del dímero D significativas. Por encima de 6 veces el límite superior está indicado ponerlo. Y, por supuesto, pues en el caso de que haya una disfunción ventricular grave o aparezcan aneurismas coronarios de tamaño grande. Y bueno, pues después de todo esto, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la evolución? Pues no se sabe del todo muy bien. En cuanto al riesgo cardiovascular a medio o largo plazo, pues se presupone que se parecerá al Kawasaki y que se parecerá a la miocarditis. Así hacemos, ¿no? A aquellos pacientes que cumplen criterios de Kawasaki o que desarrollan aneurismas, les aplicamos las guías de seguimiento de Kawasaki, y a aquellos pacientes que cursan con una disfunción ventricular severa, pues sí que es recomendable valorar hacer una resonancia para ver efectivamente datos compatibles con miocarditis, con edema, con fibrosis, incluso el desarrollo de escaras. Pero bueno, aunque se trata de un proceso, como ya hemos ido hablando, grave, sí que, por suerte, y la experiencia que tenemos, la verdad es que está siendo esa, y bueno, pues en lo que hablamos, digamos, ¿no?, de los distintos grupos, pues el pronóstico a corto plazo está siendo bueno.
la verdad que esos primeros pacientes que fallecieron, pues como todo, ¿no? Pagaron un poco el pato de una nueva enfermedad, pero luego rápidamente, ahora como el mundo es tan global, pues se extendió el conocimiento, todo el mundo empezamos a hacer lo mismo y la verdad pues es que a pesar de que se ponen muy malitos y son momentos de, bueno, pues de cierta tensión, la evolución que están teniendo es buena y la verdad es que, bueno, pues estamos viendo que sí que recuperan la función ventricular y relativamente rápido. El pronóstico a medio largo plazo, pues ya veremos a ver cuál es. La mortalidad, por suerte, pues en la edad pediátrica es bajita. Sobre todo ha habido más mortalidad en los pacientes de más edad, en los que son más adolescentes, más mayorcitos. Y también, aunque ya hemos dicho que suele afectar a pacientes principalmente sanos, cuando afecta a los enfermos, ellos tienen más riesgo de evolución adversa. Bueno, y seguimos, porque esto no acaba aquí, ¿eh? Esta no es una enfermedad que solo nos interesa a los pediatras. Resulta que bueno, pues que el PIMS, que el MIS-C, también ha aparecido en la edad adulta, ¿eh? Vemos aquí, bueno, pues dos artículos que revisan pacientes, sobre todo el de abajo, que ya es un artículo un poquito más reciente, que hace una revisión de 220 pacientes. Pues bueno, lo voy a resumir porque si os fijáis en el perfil de cosas, esto es bastante parecido a todo lo que acabo de contar, ¿eh? Son pacientes, bueno, pues jóvenes, ¿no? Con unas edades entre 19 y 34 años, los que se recogen aquí, con una mediana de edad de 21. En su mayoría son varones, como también en el MIS-C. La distribución por razas veis que es la misma. Principalmente son pacientes que eran sanos o que tenían alguna patología, digamos, de las leves, ¿no? Y que también, pues, habían tenido un antecedente de infección por el SARS-CoV-2 semanas antes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues muy parecidas, ¿eh? Si os fijáis, quitando que probablemente los que cumplen criterio de Kawasaki son un poquito menos, el resto de síntomas son muy parecidos en cuanto a frecuencia y en cuanto a presentación. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? El 60% precisaron ingreso en UCI, el 60% precisó drogas vasoactivas y el 7% fallecieron. ¿Por qué fallecieron más los adultos? Pues bueno, yo creo que no está claro, ¿no? Hay muchas cosas por reflexionar. Entre otras cosas también, pues bueno, pues a lo mejor porque se piensa menos en ello, el diagnóstico es más tardío, pero bueno, sí que es verdad que el perfil de pacientes que fallecieron fue mayor. Y nada, ya para terminar, un par de cosillas de la vacuna, porque a nosotros, por lo menos a los pediatras, los padres nos preguntan mucho esto. ¿Y qué pasa ahora? Mi hijo ha tenido un PIMS, ¿le vacuno o no le vacuno? Pues también al principio, madre mía, yo me tuve que poner a estudiar, a ver qué encontraba, no había prácticamente nada escrito. Yo escribí a nuestra sociedad, no había nadie decía nada, no se sabía. Bueno, esta es la última recomendación que hace el Comité Asesor de Vacunas de la EP en febrero del 22. Sí que nos dice que está claro que las vacunas de ARN mensajero reducen el riesgo de tener un PIMS, que no está demostrado que causen el PIMS las propias vacunas, porque también ha habido artículos al respecto, de sospecha, de sí, de no está claro. Parece que eran pacientes que habían tenido PIMS, enfermedad de COVID previamente, luego se habían vacunado, luego apareció el PIMS y ya cualquiera sabe, pero como a las vacunas nos gusta echarles la culpa de todo, pues genera mucha incertidumbre, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que los datos que tenemos son limitados y que pues hay que individualizar. ¿A quiénes les recomendamos claramente vacunarse? ¿A qué niños que han tenido PIMS les recomendamos claramente vacunarse? Pues a los que han tenido un PIMS porque tuvieron COVID y no ha habido relación con la vacuna, ¿no? No se habían puesto ninguna dosis. Aquellos que se han recuperado de forma completa, que han recuperado la función ventricular y hace por lo menos 3 meses de ello. Y
cuando el riesgo, digamos, de exposición es elevado. Por ejemplo, allí en Navidades, en diciembre, en enero, a todos les dijimos que sí que se vacunaran. ¿En cuáles se podría considerar? Pues bueno, en aquellos que no cumplan todos estos criterios y que tengan un riesgo de enfermar o de complicarse alto. Se les recomienda ponerse una sola dosis. Bueno, sabéis que en la edad pediátrica la que está aprobada es la vacuna de Pfizer. Y bueno, pues en el caso de que tuvieran un PIMS, un niño, ¿no?, tuviera un PIMS después de vacunarse, pues está claro que ya no le vamos a recomendar ninguna vacuna más. Y bueno, pues por mi parte esto es todo. Espero no haberos aburrido mucho y que más o menos salgamos con 4 cositas claras de aquí. Y muchísimas gracias a todos.